Un niño estaba yendo a su primera boda. La mamá lo tenía con él y el niño ve todos los rituales, todas las cosas, el proceso que hay. De repente quedó maravillado porque sabía que iba a entrar la novia, porque todos se pusieron de pie y voltearon hacia atrás y él se queda viendo a la novia y la ve toda vestida de blanco. Y el niño le pregunta a su mamá: mamá, ¿por qué está vestida de blanco? Y la mamá le explica: hijo, porque blanco es el color de la felicidad y este es el día más feliz de su vida. El niño voltea y ve al novio y dice: ¿Y por qué él está vestido de negro? Hermanos, las bodas están llenas de muchas tradiciones. El hermano Rick Ashley dice que recientemente su hija mayor se casó. Y usted sabe, hay diferentes culturas. En la cultura anglosajona, el father of the bride, el papá de la novia, es el que hace muchos gastos, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema muy bueno, por lo menos en México, no tenemos muchos países aquí, pero los padrinos, ¿verdad? Y nos ayudan con algo. Pero dice Rick: yo hacía muchas preguntas. Solo les puedo dar este consejo: no hagan preguntas, porque yo preguntaba: ¿y por qué tenemos que hacer eso? Está muy caro. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Está muy caro. Dice: no hagan preguntas porque les puede ir mal, nomás escriban el cheque. Dice, escriban el cheque a final de cuentas. Entonces, las bodas siempre están llenas de tradiciones y muchas de las cuales son muy costosas. Pero a veces hay que nada más quedarse callado. Ahora, Jesús, mis hermanos, siguió muchas tradiciones. Él iba a la sinagoga. Las sinagogas no empezaron hasta después del exilio, cuando el pueblo regresó del cautiverio en Babilonia. Y se establecieron. Él iba a las sinagogas. Jesús iba a fiestas que los judíos tenían, que no estaban prescritas en el Antiguo Testamento también. Él seguía tradiciones. Ahora, pero es importante notar, mis hermanos, esto: Jesús hacía una distinción entre las posiciones bíblicas y las prácticas tradicionales. Cuando Jesús hablaba de una tradición, Él hablaba de cosas que no están prescritas en la Biblia. Y Él estuvo dispuesto a cuestionarlas. Por eso quiero pasar un tiempo aquí y hablar de la palabra tradicional, porque creo que muchas veces nosotros mal usamos la palabra yo soy tradicional o yo sigo estas tradiciones y la aplicamos incorrectamente a ordenanzas o creencias que llevan mucho tiempo en la iglesia. Por ejemplo, hay cosas que la Biblia prescribe. Nosotros, si usted va a la página web de la iglesia, usted puede leer que tenemos una declaración de fe ahí, o cosas que creemos o que afirmamos como iglesia. Casi todas las iglesias tienen una declaración de fe. Por ejemplo, usted puede leer ahí que nosotros creemos que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, que Dios se hizo carne y que habitó entre nosotros. Creemos o afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios y está inspirada por Dios. Es inherente. También creemos que la salvación es un regalo de la gracia, no es algo que uno se puede ganar o merecer, es un regalo de Dios por gracia. También va a encontrar ahí que nosotros creemos, porque hemos leído Génesis, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que el sexo no es una construcción social, es una realidad biológica diseñada por Dios. También puede leer usted que la eternidad es real. Creemos que hay una eternidad y que donde la pasa uno, ya sea con Dios o sin Dios, depende de qué hacemos con nuestro Señor Jesucristo, si lo aceptamos o no, si lo seguimos o no. Estas creencias, mis hermanos, son el entendimiento histórico y global de la iglesia. Y verlo simplemente esas cosas como tradiciones puede ser una herejía. ¿Por qué? Hay gente que dice: bueno, yo soy cristiano, pero yo no soy un cristiano tradicional. Y empieza uno a platicar con esa persona. Bueno, yo no creo que verdaderamente Jesús nunca cometió pecado. Y tampoco creo que Jesús haya nacido quizás de una virgen. Y yo no sé si resucitó o no, pero yo soy un cristiano no tradicional. ¿Sabe qué le digo yo a esa persona? No. Tú no eres cristiano. No es que quiera ser malo. Le estoy diciendo lo que el apóstol Pedro dijo, lo que el apóstol Pablo dijo, lo que el apóstol Juan dijo y lo que Jesús mismo dijo. Porque el cristianismo no es una filosofía, es un movimiento que está basado en la credibilidad de su fundador, de que Jesús es quien él dijo que era. Entonces, hermanos, es bien importante que entendamos que cuando Jesús habló de las tradiciones,
Él se refería a creencias y prácticas que están fuera de las Escrituras, no dentro de las Escrituras. Cuando Jesús dijo tradiciones, sus tradiciones, estaba hablando de cosas que están afuera de las Escrituras. ¿Ok? Y las tradiciones son como el día de reposo. ¿Se acuerda la lección que dimos como el día de reposo? Pueden bendecir al hombre. Fueron hechas para el hombre. Pero la idea de que una tradición, de que el hombre está hecho para cumplir una tradición, entonces esa tradición debe ser cuestionada. Y Jesús va a cuestionar. Si tienen sus Biblias, vamos a Marcos capítulo 7. Vamos a leer los versos del 1 al 5 para empezar. Dice la palabra de Dios. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Ahora, Marcos le está escribiendo con gente romana en mente y ahora les explica lo que acaba de decir. Dice el verso 3: en efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar las copas, las jarras y bandejas de cobre. Así los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? ¿Qué está pasando aquí, mis hermanos? ¿Usted recuerda cuando era pequeño y su mamá le decía: ya la cena está lista, vengan a la mesa, lávense las manos? Aquí no está pasando eso. Eso no es una cuestión de higiene. Esto es una cuestión de santidad para ellos. ¿Ok? Ellos se están preocupando porque lavarse las manos, la tradición de lavarse las manos para los judíos, tenía la intención de comunicar que esto es una marca distintiva, que nosotros somos el pueblo de Dios y somos santos. Eso es lo que está comunicando ellos. Ellos lo que ellos creían. El hecho de que me lave las manos tiene que ver con que yo soy separado para Dios y que soy santo. ¿Ok? Ahora, si usted va a investigar el Antiguo Testamento para hablar de los lavamientos, usted no necesita una carpeta bien gruesa. ¿Sabe qué necesita usted? Un cuadrito así para tomar notas. ¿Sabe por qué? Porque en la ley de Moisés, la ley decía que los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies antes de entrar al templo, para ilustrar que se necesita la pureza, era necesaria para estar en la presencia de Dios. Es todo lo que dice en el Antiguo Testamento. ¿Que quién? Los sacerdotes. ¿Qué deben hacer? Lavarse, ¿qué cosa? Las manos y los pies antes de entrar al templo, como una señal de que se necesita de pureza para estar en la presencia de Dios. Eso es todo lo que dice. ¿Qué hicieron los rabinos, los maestros judíos? Empezaron a decir, bueno, si los sacerdotes, ¿por qué no todos? ¿Qué? Si en el templo, ¿por qué no en todas partes? Si las manos y los pies, ¿por qué no todo el cuerpo y todas las cosas? Mis hermanos, ellos empezaron a desarrollar un montón de leyes, de rituales de cómo lavarse basado en ese texto. ¿Quiere saber usted cuántas cosas se escribieron? Hay un libro de las tradiciones orales de los rabinos que tenían al lado. Aquí está la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y aquí tenían algo que ellos llaman, esta es la Torá o la Torá. Ahí tenías la Mishnah, las interpretaciones. Ellos habían dedicado, cuando terminaron, 186 páginas de cómo lavarse y qué lavarse y cuándo lavarse y dónde lavarse. Todo un libro sobre cómo lavarse. 186 hojas de todo esto. Y todo eso estaba fuera de las escrituras. Sin embargo, ellos aplicaban estas cosas y le daban el mismo valor que la Torá, el mismo valor que la palabra de Dios. Y mis hermanos,
Pero los rabinos lo aplicaron para determinar quién estaba dentro, quién estaba limpio, quién estaba santo. La suposición que ellos tenían era esta: tradición igual a devoción. La tradición igual a devoción. Eso es lo que creían ellos. Había una historia muy común en los días de Jesús. Un rabino había sido arrestado por los soldados romanos, y los soldados romanos le traían pan y agua todos los días. Este hombre tomaba el agua y se lavaba las manos ritualmente, todo y un poquito del pan, y se la acababa toda. Y el hombre casi muere deshidratado. Y usted dice, qué tontera, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre? Pero ¿sabe qué decían todos los otros judíos? Eso es devoción a Dios. Eso es verdadera devoción, eso es verdadero compromiso. Así lo veían ellos. Ahora, la idea de juzgar la pureza de la fe de alguien, esa es la tentación, de que nosotros llegamos a tratar de juzgar la fe de alguien por la lealtad a las tradiciones que más me gustan a mí, o a las que más me apego yo. Todos sentimos, mis hermanos, un apego, un ligado, un gusto. Ese ligado es insano a veces a prácticas que nos ayudan a expresar nuestra devoción a Dios. Hay muchas. Quizás usted estaba empezando en el cristianismo y un hermano le dijo: mira, y así es como yo empiezo mi día. Paso un tiempo en silencio, en oración, con la palabra de Dios. O algo que vimos o aprendimos en un retiro bíblico, y eso me ayuda a mí, cómo hacemos las cosas. O una tradición que hacemos y cómo, cuando nos reunimos, y en esta iglesia crecía yo más porque pasaban estos y acá no. Entonces, yo tengo mis gustos, estoy apegado a esas formas que me ayudaron a expresar mi fe con Dios. Entonces es muy tentador que yo empiece a juzgar a los demás que no hacen lo mismo que yo hago y decir que están mal o podrían mejorar muchísimo. Y ahí está el peligro, mis hermanos. Ahí está el peligro. Lo que va a hacer Jesús, ellos cuestionan a Jesús. ¿Se acuerdan la cuestión? ¿Por qué no siguen los discípulos las tradiciones de los ancianos en vez de comer como hacen? Jesús se va a voltear y va a cuestionar a los que lo cuestionaron, haciéndoles básicamente dos preguntas. Jesús les va a preguntar, va a cuestionar el apego que ellos tienen a esas tradiciones. Primera pregunta: ¿fue Dios quien prescribió esas prácticas? ¿Es Dios quien mandó que hiciéramos eso? Y segundo, y muy importante, ¿puedes observar esas prácticas y aún tener un corazón impuro y no lavado? ¿Ok? ¿Por qué, mis hermanos? Detrás de la pregunta de ellos había una pregunta más grande. Y la pregunta era: ¿cómo puede uno estar limpio delante de Dios? ¿Cómo puede uno estar bien delante de Dios? ¿Cómo puede estar limpio delante de Dios? Esa es la pregunta que está detrás de lo que ellos estaban preguntando, porque al ver que los discípulos no estaban lavando las manos, ellos están contaminados delante de Dios. Eso es lo que piensan ellos. Entonces la pregunta de ellos detrás es la pregunta: entonces, ¿cómo se puede estar limpio delante de Dios? Porque nosotros vemos que ellos no están limpios. ¿Ok? Entonces, cuando yo dije que las tradiciones pueden ser buenas, hay buenas tradiciones, Jesús va a redefinir lo que ellos entienden por santidad y los va a cuestionar. Ahora, quiero decirle esto: lo que estamos a punto de leer, que va a decirles Jesús, es algo radical, porque es por decir cosas como esas que Jesús terminó en una cruz. ¿Ok? ¿Qué es lo que les dice Jesús? ¿Cuándo es mala una tradición o un rito? ¿Cuándo? Vamos a seguir leyendo, versos 6 al 8. Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. ¿Cuándo es malo un rito?
Un rito es malo, una tradición es mala, cuando desplaza las escrituras. Cuando hace a un lado las escrituras, esa tradición, ese rito es malo. ¿Ok? Dijo Jesús: ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Los rabinos, escuchen lo que hicieron. Los rabinos, ¿ok?, tomaron un tema en que la Biblia guarda silencio, crearon una lista de suposiciones e inferencias de lo que eso significa, y luego las ataron sus interpretaciones a la gente con la misma autoridad de las escrituras. Eso fue lo que hicieron. Tomaron un pasaje donde la Biblia callaba, no decía mucho. A mí, gente, no me quiero salir del tema, eso es para enseñanza. Por eso quiero que vaya a pequeños círculos y hable. Hermano, ¿dónde dice que no debo fumar? Pues no dice. Te puedo enseñar que hay que cuidar el cuerpo, otras cosas, ¿verdad? Pero tomaron algo donde la Biblia callaba, pusieron todas sus inferencias e interpretaciones, deducciones, y ellos todas esas inferencias se las aplicaron a la gente con la misma fuerza que tiene la palabra de Dios. ¿Ok? Como les dijo Jesús en Mateo 23, verso 4. Ellos cargan a la gente con reglas estrictas y difíciles de cumplir. Los obligan a cumplirlas, pero ellos ni siquiera quieren mover un dedo para ayudarles a obedecer las reglas. Un doble estándar ahí. Una de las características, mis hermanos, de la mala religión es que se especializa en enseñarle a la gente cómo lavarse las manos. ¿Qué quiere decir con esto? Déjeme explicarle. Una mala religión se enfoca la atención a las cosas externas que no tienen nada que ver con estar bien delante de Dios. ¿Ok? Una de las cosas, para los que me están viendo y todos los que están, una de las mejores cosas que podemos hacer como iglesia es ver la iglesia a través de los ojos de un visitante. Que usted vaya a otra congregación o que un amigo suyo venga, siéntelo aquí y después lléveselo a comer y le dice: ¿qué te pareció? Hay cosas que hacemos que no vemos, pero son tradiciones. El problema es cuando las imponemos como todos tienen que hacerle así. Ese es el problema. Pero verlo con los ojos de alguien, hay gente que nos puede venir a ver y dice: ustedes se enfocan, o decirle a alguien, pasan tanto tiempo hablando de cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Y mis hermanos, una de las tareas más grandes y más difíciles de los líderes de la iglesia es ayudar a la gente a reconocer la diferencia entre lo que ellos prefieren y lo que Dios requiere. Hay una diferencia. El hermano Rick Ashley dice que cuando recién estaba aquí, recién llegado, usted sabe, casi siempre se despide una reunión con una oración final. ¿Ok? Y de repente Rick dice, vino un anciano, dice, una persona vino y se molestó un poco, dice, porque no terminamos con una oración final la reunión. Y le dijo Rick al hermano anciano: no, sí, hermano, el canto que cantamos era una oración, pero era una oración en canto. No, sí, pero ya me dijo 2 veces y como que no le gustó a esa persona. ¿Qué hacemos? Y dice Rick, esa es una buena oportunidad. O hacemos lo que esa persona quiere, o tomamos eso como una oportunidad para enseñar que la diferencia que hay entre nuestros gustos y lo que la palabra de Dios dice. ¿Ok? Y el anciano muy sabio dijo: ok, vamos a enseñar de eso. Y gracias a Dios, Dios ha bendecido a esta congregación a través de muchos cambios. ¿Ok? Porque eso es muy importante. Usted sabe que aquí regularmente yo termino mi sermón con una oración. O terminamos reuniones de diferentes formas. Pero tiene que hacerse de cierta manera. Dígame libro, capítulo, versículo donde dice cómo debemos terminar una reunión. ¿Con una oración? ¿Con un saludo fraternal? ¿Con un ósculo santo? ¿Con una bendición? ¿Con una lectura bíblica? ¿Con un convivio después? No hay una forma específica de cómo. Entonces tenemos libertad al hacerlo. La tradición, usted ve que cuando yo termino un sermón yo hago una oración. Esa es una tradición, no sé si que tengo que terminar así. Puedo bajarme y empezar el canto, pero me gusta orar. No hay una tradición, no hay un pasaje específico sobre eso. La tradición fue hecha, mis hermanos, para el hombre. Y una buena tradición ayuda al hombre a obedecer las escrituras.
Pero las malas tradiciones pueden ser usadas para totalmente lo opuesto. Por eso, un rito es malo cuando desplaza la palabra de Dios, y un rito, una tradición es mala cuando distorsiona la misión. Cuando distorsiona la misión. Bueno, cuando distorsiona la misión. Jesús, mire, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir el verso 9. Dice, y añadió del 9 al 13. Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que te pueda haber dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. ¿Qué era corbán? Tenían, por ejemplo, si usted tenía una propiedad o una cuenta de banco o usted tenía bienes, usted puede decir, esto los voy a consagrar a Dios, está dedicado a Dios, es corbán. Así es la palabra que se usaba. Esto es una ofrenda a Dios, un regalo, ofrenda, corbán, es para Dios. Y dice Jesús, ustedes está consagrado para Dios, pero mientras está consagrado para Dios y bajo su posesión, ustedes usan de esas cosas. Pero cuando su papá o su mamá vienen con una necesidad, digo, necesitamos esto, perdona papá, mamá, no te puedo dar de esto porque está consagrado para Dios. Y el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Y Jesús se enojó. Ustedes hacen esas cosas. Y así están desobedeciendo a Dios, están quebrantando lo que Dios quiere. Con razón los llama hipócritas. Con razón Jesús los llamó hipócritas, porque ellos habían inventado maneras de ser devotos para con Dios que no requiriera de ellos ninguna devoción con la gente o el prójimo. ¿Oyó lo que acabo de decir? Hay sistemas o maneras de que esto muestra que yo estoy siendo devoto, consagrándome a Dios, pero me hace que no tenga responsabilidad con mi prójimo. Mis hermanos, sus tradiciones eran muy importantes para ellos, más que la misión de Dios. Leí de una historia recientemente, mis hermanos. Una señora se llama Sara Pascucci. Sara Pascucci recibió un texto anónimo. ¿No le llama la atención a esa gente que va a una crítica pero no pone el nombre? Recibió un texto anónimo de uno de sus vecinos el 3 de febrero de este año, diciéndole, oye, quita las luces de Navidad, pues si ya mero llega el día de San Valentín y tú todavía las tienes puestas. Era la única casa que quedaba con luces. Sara había perdido a su papá. Su papá había muerto de COVID el 15 de enero. Días después murió una tía también por COVID. Y con el proceso de la funeraria y los arreglos y antes en el hospital y tantas cosas, no había tenido tiempo de quitar las luces de Navidad. Y ella escribe en su página de Facebook a unas amigas que tiene y le dice, ay, cómo me gustaría que la gente fuera un poco más sensible, por lo menos si ven algo, por lo menos que se pregunten, algo estará pasando malo, que den el beneficio de la duda o algo. Pues la gente escuchó eso y empezó a reaccionar. Le empezaron a mandar tarjetas, le empezaron a mandar palabras de ánimo, a traerle flores, a ayudarle si necesitaba ayuda con los gastos de la funeraria, cualquier cosa. Pero lo más interesante que pasó es que todos los vecinos de esa cuadra sacaron sus luces de Navidad y las pusieron también. Yo creo, mis hermanos, que Dios se preocupa más por las manos que ayudan que por las manos limpias. Esa es la razón, mis hermanos, por la cual nosotros, empezando el año pasado, cancelamos los servicios
Esa no es la forma que tradicionalmente lo hacemos. Tradicionalmente estamos aquí en presente, pero estuvimos transmitiendo a través de las cámaras, de Facebook, de live streaming, de YouTube, para que la gente pudiera ver desde sus casas los servicios bajo las condiciones que teníamos. Por eso cuando regresamos a reunirnos de nuevo en septiembre, pedimos que todos trajeran una mascarilla, nos seguimos sentando con diferente distanciamiento social, que seguimos desinfectando antes y después de cada servicio aquí el lugar. ¿Por qué? Por amor al prójimo. Eso no es lo que nosotros queremos, y no queremos seguir haciendo eso por siempre. Si cambian las situaciones, queremos que sentarnos ya más juntitos y abrazarnos y no tener mascarilla. Eso es lo que quisiéramos, porque esta no es tradicionalmente la forma en que lo hacemos, pero lo estamos haciendo. Quitamos esas tradiciones a un lado porque el amor al prójimo es más importante. Por eso, porque la misión sigue siendo hacer discípulos, hacer seguidores de Jesús y ayudarlos a crecer. Y haremos todo lo que sea posible, sin llegar a pecar, para alcanzar a las personas que están alejadas de Dios, porque la misión es más importante que la tradición. Después de todo, mis hermanos, las tradiciones no pueden salvar a nadie, porque no pueden limpiar o lavar el verdadero problema. Vamos a seguir leyendo. Dice los versículos 14 y 15 y 20 al 23. De nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto: nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Todo eso viene de adentro y contamina a la persona. Un rito, una tradición es mala cuando desplaza la palabra de Dios, cuando distorsiona la misión, y aún más importante, es mala cuando dispensa justicia. Escúcheme muy bien lo que le estoy diciendo. Es muy mala cuando dispensa justicia. Cuando dispensa justicia. Un niño estaba, un domingo fue al servicio de la iglesia y se vistió como de domingo, lo vestía su mamá para ir al servicio de la iglesia. Pero antes de llegar, se encontró con sus amiguitos afuera antes de que empezara la clase. Se fueron, se revolcaron, estaban todos enlodados y llegó a la clase bíblica todo sucio. Y la maestra se le quedó viendo, todo sucio en la ropita. Y le dice, porque los anglosajones tienen una frase que dice: cleanliness is next to holiness. Y le dice al niño: la limpieza es, ¿cómo dice la Biblia? Dijo ella. La limpieza, así como dice, ayúdate que yo te daré. No hay ningún libro, capítulo, versículo, pero le dijo: la limpieza es, complétame esa frase. Y dijo el niño: la limpieza es imposible. Dijo el niño. Recuerda la verdad, el verdadero tema. Ellos están preguntando, detrás de la pregunta que le hicieron, ¿por qué no se lavaron las manos? Es: ¿qué hace que una persona esté verdaderamente limpia a los ojos de Dios? ¿Qué hace que una persona esté verdaderamente limpia a los ojos de Dios? El problema con las tradiciones, mis hermanos, es que pueden confundir los ritos con el evangelio. Ahí está el problema. Dijimos que ellos se las pusieron a los hombres y la elevaron al mismo nivel que de las escrituras. Las tradiciones pueden bendecir, pero no salvar, porque las tradiciones solo pueden limpiarlo de afuera. Y Cristo nos cambia de adentro para afuera. Yo pongo una ilustración muy tonta, creo que todavía tengo tiempo, voy a contarla. Vamos a suponer que yo quiero perder de peso. Yo le digo a la gente eso cuando estoy hablándole sobre el sermón del monte, cómo Cristo nos cambia de adentro para afuera. Le digo a la gente, si le digo a mi esposa y a mis hijos: miren, cuando pongan el postre, el cheesecake, me amarran a la silla, ¿okay? Y el refrigerador le ponemos un candado con una cadena para no comer otra vez ese postre. ¿Qué va a pasar si yo tengo gula todavía por dentro y cuando se duermen todos? ¿Qué? Usted puede decir: mire, viene una persona que trabaja en la calle, una mujer, y todos la ven y dicen: ay, esa faldita, ese escote, esa todo. Y las hermanas, usted la puede agarrar: hermana, véngase para acá, mire, le pone una falda más larga, le pone acá, le quita un poquito de maquillaje y la sienta ahí. Pero si por dentro está llena de lujuria,
Se va a estar comiendo a los hombres con los ojos. Cristo quiere destruir el pecado que hay en nosotros, pero Él ama al pecador. Entonces Él nos cambia de adentro hacia afuera. Mientras me estén viendo, voy a hacerlo todo, pero no puede cambiarlo de adentro. Solamente Dios lo puede hacer. Y Dios lo hace. Dios puede transformarnos y cambiarnos. Solo Él lo puede hacer. Yo quiero que entendamos que esta es una idea radical que Jesús está enseñando. Es difícil para nosotros, mis hermanos, pensar que toda la actividad, esto le estoy hablando a todos, porque esto me incluye a mí también. Es difícil para nosotros todavía, a través de años, pensar que toda la actividad religiosa que estamos haciendo no hace ninguna diferencia para hacernos estar limpios delante de Dios. Usted y yo batallamos con eso. Una vez vi unas personas que estaban batallando bastante. O sea, todo esto de venir a la iglesia y leer la Biblia, haciendo cosas buenas, todo eso no te hace más acepto delante de Dios para nada. Dice Pablo a los Corintios, comer o no comer, no me hace más acepto delante de Dios. ¿Cómo que no, hermano? Todas esas cosas las hacemos como gratitud por lo que Jesús ya hizo por nosotros. ¿Por qué le das el right a la persona? ¿Por qué cambias tu forma de hablar? ¿Por qué? Porque Cristo me ha salvado. Todo lo que hago es una expresión de gratitud a Él. Pero se nos dificulta. Nosotros pensamos que todo lo que estamos haciendo va a hacer que Dios me ame más. Nada de lo que tú hagas puede hacer que Dios te ame más de lo que ya te ama. Él lo demostró en la cruz. Y es raro que se lo diga, pero si tú estás aquí, nos estás visitando, lo que sea, no hay nada que tú puedas hacer malo que haga que Dios te deje de amar. Yo sé que estoy diciendo cosas radicales, pero es la verdad. La limpieza es imposible sin el trabajo regenerativo del Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Cristo trabajando en nosotros, no se puede la transformación, la regeneración. Varios textos de la Biblia nos hacen ver la necesidad de un nuevo nacimiento. Más que estar limpiando de afuera, no, lo nuevo nacimiento. Cualquier religión te dice, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y ya llegas a esto. No. Cristo nos dice, tienes que morir, tienes que cambiar de adentro hacia afuera, tienes que nacer de nuevo. Nosotros no necesitamos, no es que Cristo vino a decir, ¿entienden estas antiguas tradiciones? Voy a darles nuevas tradiciones. No, Jesús no hizo eso. Lo que necesitamos son nuevos corazones, no nuevas tradiciones. Miren lo que dice Romanos 3, versos 22 al 24. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos. Él nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. El pastor Donald Miller hizo algo muy interesante. Escuchen lo que le voy a decir. Donald Miller fue invitado a dar una conferencia a jóvenes en una universidad cristiana. ¿Ok? Él fue a dar una conferencia. Dice, quiero compartir con ustedes el evangelio, pero voy a omitir una cosa. Y quiero que me digan a ver si se dieron cuenta qué es lo que me faltó decir. ¿Ok? Empieza a predicar y les dice, empieza a hablar del pecado, de lo malo que es, de cómo nos separa de Dios. Y luego habló de las consecuencias de vivir en pecado, de la mala vida que lleva la persona cuando está en pecado. Después habló del arrepentimiento, de cuando moralmente nos volteamos a Dios, cómo las cosas son más bonitas y cambian y son mejores. Cuando terminó su discurso dijo, ¿alguien me puede decir qué me faltó mencionar? Todos se quedaron callados. ¿Sabe qué dijo él? No mencioné a Jesús. No mencioné que era necesario la sangre de Cristo para ser limpios. Y eso es lo que pasa, mis hermanos. Nosotros pensamos que muchas veces por las buenas cosas que yo hago, mi devoción, mi dedicación o mi espiritualidad o algo me hace estar bien delante de Dios. No. Sin la sangre de Cristo no podemos estar bien delante de Dios. Lea Isaías. Eso era lo único que Dios consideró. Eso sí, ahora sí, con eso estoy satisfecho.
Nosotros necesitamos ser lavados por la sangre de Cristo. Nosotros necesitamos ser transformados de adentro hacia afuera por el Espíritu de Cristo. Las tradiciones pueden bendecir, pero solo el Evangelio puede limpiar. Así de sencillo, mis hermanos. Chuck Colson, yo creo que ya he usado ilustraciones de él. Chuck Colson era parte de la administración de Richard Nixon y fue agarrado durante el Watergate scandal, el escándalo del Watergate. Estuvo en la cárcel. Cuando estando en la cárcel, Chuck Colson conoce a Cristo y luego empezó una asociación a través de todos Estados Unidos que se llama la Fraternidad de las Prisiones. Y Chuck Colson dice que él estaba visitando Brasil. Estaba en Brasil en una cárcel que lo invitaron para que fuera a visitarla, porque esa cárcel habían decidido los wardens y los que regían ahí que iban a regir esa cárcel por principios bíblicos. Y cuando él entró se quedó impresionado, porque en vez de graffiti por todas partes había pasajes bíblicos y todo. Y el muchacho que lo estaba guiando les contó de los estudios bíblicos que tenían en los grupos, cómo limpiaban y todas esas cosas. Y pasaron por un lugar y le dice: mira, aquel es el lugar de una celda de confinación solitaria. A los que se portaban bien mal, ahí es donde los ponen. Le dice: ¿de veras? Sí. Le dice: ¿y hay alguien ahí? Bueno, sí hay alguien, pero que nosotros casi no vamos ahí porque ya hay alguien. ¿La quieres ver? Y dice Chacos: yo he visto todo tipo de cárcel, llévame, yo quiero verla. Cuando le abrió la puerta a esa celda, estaba una estatua de Jesús en la cruz. Y le dijo: él está pagando por nosotros. Dice. Mis hermanos, ellos pensaban la tradición igual a santidad. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? La transformación es más grande que la tradición. La transformación, el cambio es más grande que la tradición. Mire, yo sé que ya regresaron los niños, tengo que terminar esto rápido. Pero escúcheme, yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando están sufriendo porque han visto muchos cambios en algunas iglesias. Y los jóvenes no tienen las mismas tradiciones que usted y yo crecimos. Especialmente si usted fue a la iglesia en México, en Centroamérica, en Sudamérica y ahora se vino con su familia. Ahora los hijos van a la iglesia pero tienen unas tradiciones diferentes o lo que sea. O no hacen las cosas como antes. Yo quiero decirles que yo entiendo lo que usted está pasando. Pero recuerde que cuestione qué es lo que verdaderamente vale. ¿Ok? Cuestione aquello que es lo que, si es algo que pule solamente lo de afuera, no se preocupe. Es lo de adentro lo que es importante, mis hermanos. Mucha gente dice cuando está aquí: hermano, me voy a cambiar a otra ciudad. ¿Conoce una buena iglesia donde me pueda reunir? Usted sabe que la gente que viene aquí, yo le digo: vaya a una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde usted esté creciendo, o una iglesia donde pueda encontrar una comunidad, gente con la que pueda llorar y reír, y un lugar donde lo estimulen a usar sus talentos, porque al servir usted crece. Pero a las personas que dicen: me voy a ir a otra ciudad, hermano, ¿conoce alguna iglesia? Yo les digo a ellos: vayan a una iglesia, les digo, donde Jesús sea exaltado, donde Jesús sea glorificado, donde la palabra de Dios sea honrada y donde las vidas están siendo transformadas. Si su hijo que se fue a la universidad a otra parte anda preguntando por una iglesia, si encuentra una iglesia así, esté contento. Quizás no hagan las cosas a tu gusto, pero se está exaltando a Dios, se está honrando la palabra y las vidas están siendo transformadas. Porque a final de cuentas en este tema, mis hermanos, el corazón de este tema sigue siendo el tema del corazón. Y mi pregunta para ti es: ¿está Jesús lavando tu corazón? ¿Está Jesús lavando tu corazón? Voy a pedir que nos pongamos de pie y hacer una oración, mis hermanos. Oren conmigo. Padre Celestial, este grupo de tus hijos, Señor, reconocemos que somos tentados por el enemigo. Somos tentados a creer que nuestro apego a ciertas tradiciones que están afuera de las Escrituras nos hacen estar bien delante de ti, Señor. Líbranos de esa tentación. Ayúdanos a exaltar y honrar el nombre de Cristo, a honrar tu palabra, Señor, honrarla, obedecerla. Y, Señor, a vivir una vida donde tú eres el que nos transformas y nos cambias a la imagen de Jesús. Padre, te necesitamos. Solos no podemos hacer nada, Señor. Solo la sangre de Cristo nos puede limpiar y transformar. Bendícenos a esta hora, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.